La abuela está diciendo que todos son enemigos durante el funeral de mi suegra a quien amaba mi hija de 6 años. De repente me murmuró al oído lo que estaba delante de ella señalando era una foto de mi suegra sonriendo pero sé el poder misterioso que ha tenido mi hija desde que era niña, por eso realmente puede ver mi suegra. La abuela le dio esto a mami. Mi hija me entregó un cuaderno que contenía hechos escandalosos en detalle. Soy una enfermera de 32 años. Hace 7 años me casé con mi esposo Neil, que es granjero, y vivía con mi hija Linda de 6 años y mi suegra. Hay festivales exclusivos del pueblo y es difícil de aceptar. Cuidar las estatuas religiosas aquí y allá como el dios de las montañas, el dios del mar y el dios del río. Como alguien que creció en la ciudad había muchas cosas que no entendía acerca de vivir con mis padres pero mi amable suegra me ayudó. Perdí a mi madre cuando era joven y crecí en un hogar de padre soltero. Mi suegra era insustituible y mi hija de 6 años la amaba. La abuela Linda ha tenido poderes misteriosos desde que tenía aproximadamente 2 años y la he visto a menudo decirle algo al altar budista. Abuelo, tienes barba. Al principio pensé que estaba hablando con la foto de mi abuelo que había fallecido, pero después de observarla por un tiempo, parecía como si alguien realmente estuviera allí. A veces ella hablaba con alguien en el aire en el parque y se reía felizmente. Hola, siempre estás sentada aquí, seamos amigas de Linda. Cada vez que mi suegra la veía así, decía eso. Linda debe tener el poder de hablar con los que ya no están. Mi suegra tenía los mismos poderes que Linda cuando era más joven, pero ya no podía verlos cuando era adulta. Dejé de preocuparme por eso. Sin embargo, mi suegra dijo que era mejor conservar el poder de mi hija un secreto, para que la gente mala no se aprovechara de ella. Mi esposo era un compañero de clase que viajaba de larga distancia a la escuela secundaria a la que asistía en la ciudad. Lo admiraba porque era inteligente y un líder en nuestra clase. Cuando Neil me pidió que saliera con él en la secundaria, sentí que estaba soñando. Después de graduarse, él decidió ayudar a su familia con la agricultura, pero sus pensamientos indecisos gradualmente crecieron y comenzó a quejarse cada vez que lo veía. Yo realmente quería mudarme a la ciudad, pero entonces podría terminar viviendo mal, ¿verdad? Por eso decidí quedarme en casa de mis padres. Lo que dijo es molesto, pero voy a hacer lo que mis padres quieren. Pero si realmente quieres ir a la ciudad, puedes allanar tu propio camino. Pero me gustó. Así que mantuve la boca cerrada, fui a la escuela de enfermería y aunque estábamos a larga distancia, mi relación con Neil continuó hasta entonces. Cuando conseguí un trabajo como enfermera y me acostumbré a mi trabajo, él me propuso matrimonio. Cuando fui a contarles a mis padres Ley al respecto, ellos y sus familiares me recibieron con los brazos abiertos. La razón parecía ser que una esposa que es enfermera quedaría bien ante la sociedad y sería tranquilizadora cuando sus familiares enfermaran. Pensé que si podía casarme con Neil, a quien amaba, podría manejar la desconocida vida en el campo, así que cambié mi lugar de trabajo a un hospital cerca de la casa de sus padres. De hecho, desde que nos casamos, él ha sido amable y sus suegros son todos considerados. Sin embargo, poco después de casarnos, la desgracia le sobrevino a nosotros. El shock de mi suegra fue tan grande que dudé en hablar con ella y no pudo levantarse de la cama por un tiempo. Suegra, debe ser difícil, no sé qué decir, pero Neil, Linda y yo estamos aquí gracias. Justo estaba hablando de irme de viaje con mi esposo antes del incidente. No puedo creer que se haya ido tan pronto. Y las montañas fueron heredadas por Neil y los ahorros se dividieron a la mitad entre la suegra y mi esposo. Tal vez sea porque entró mucho dinero. Fue por esa época cuando comencé a ver un cambio en la actitud de Neil. Él comenzó a salía a la ciudad a tomar algo con más frecuencia y empezaba a jugar juegos llamativos con dinero a altas horas de la noche o por la mañana. Hacer con mi dinero no es asunto tuyo. No me digas que estaba tan enojado que me arrojó tazones y tazas de té. No pudo hacer nada al respecto. Mi esposo aumentó gradualmente la cantidad de alcohol también en casa y en cualquier momento tomaba tragos. Casi siempre estaba de mal humor. A veces se quejaba con mi suegra para que le diera todas sus pertenencias o me atacaba diciendo que no fuera arrogante porque yo era enfermera cuando él estaba sobrio. Mi marido es silencioso y amable. Sin embargo, mi frustración solo estaba aumentando. Él era amable con su familia y yo también tenía una suegra amable y amorosa, así que no quería dejar a mi suegra. Parecía estar angustiada por nuestra situación. Lo siento, Neil, ¿querías ir a la ciudad? No. Debería haberme esforzado más para convencer a tu papá.
Todos tienen la culpa. No te enojes con Sierra, todo es culpa de mi madre. Quería vivir más feliz. Al final se desquitó. Peor conmigo protegiéndola y él comenzó a mostrar una actitud aún más arrogante a medida que estos días continuaron. Mi amor por mi esposo se desvaneció cuando estábamos saliendo. Pensé que era una persona confiable, pero ese fue mi error y él era solo una persona egoísta. Todavía amaba a mi suegra, pero gradualmente comencé a sentirme incómodo con las tías del tío de Neil y otros familiares. Hijo heredaron todo a pesar de que tenemos derecho a heredar los vastos campos y montañas. Se rumoreaba que el precio de la propiedad de mi suegro había subido debido a la reciente construcción de un parque industrial cercano, por lo que los familiares parecían querer es que mi suegra, que no tiene ningún lujo, está haciendo todo lo posible para trabajar en el campo en lugar de Neil, que no hace más que beber. No pude evitar sentir pena por el hecho de que la menospreciaran por eso ahora, mi suegra. Lav estaba muy feliz cuando fui al campo con Linda en mis días libres para ayudar. Lo siento, debes estar cansado de Wieno. Disfruto trabajar en el campo. Desde que murió su padre lamento haberte hecho pasar un mal rato, no has hecho nada malo, por favor no te disculpes. Mientras trabajaba en el campo mi suegra me contó sus verdaderos sentimientos que normalmente no dice son muchos parientes que no tienen corazones difícil para ti, todos dicen cosas egoístas, pero nos tienes a Linda y a mí. Después de eso mi suegra me pidió cierto favor sin decirle a mi esposo y familiares, lo acepté esperando que al ver su una cara tan seria me haría sentir un poco mejor. Ahora puedo estar seguro, pase lo que pase. Cuando vi su sonrisa de alivio mi corazón se calmó no mucho. Después de eso recibí una llamada de que un camión que ella conducía se había hundido en el río donde estaba encontrada en un automóvil. Sacado del río y llevada al hospital, pero desafortunadamente ya había muerto. No puedo creer que ella causara un accidente siendo una conductora tan segura, suegra. ¿Por qué estaba tan conmocionada y triste que no pude? No me quedé quieto y parecía que mi hija pensó que no podría ver a mi suegra y se aferró fuerte a mí. Lloró. Sin embargo, mi esposo y otros familiares no parecían estar tristes y se estaban preparando para el funeral. Además de eso, por alguna razón su boca pareció aflojarse y sonreír y sentí una tremenda sensación de incomodidad. Triste, ¿de qué estás hablando? ¿Puede un hombre mayor de 30 quejarse y sabes lo difícil que es? Es para limpiar después de un accidente, el auto ya no servía. Ella es una madre muy molesta, su propia madre se fue, pero él está preocupado por él. Fui tonto, eso no pude sentir que el último pedazo de afecto que tenía por Neil desapareció en esta vez. Una palabra hexadecimal hecha para durar. Ahora que ella se ha ido es posible que ya no pueda quedarme en esta casa. Mientras pensaba en esto, Linda agarró el dobladillo de mi falda. Mami, la abuela ha vuelto y se ve triste cuando se entera de papá y mamá. Lo que dijo mi suegra que tomaría unos días porque la policía investigaría y luego la devolvería, pero mi hija parecía estar mirándola frente a mí mientras yo miraba el altar sostenido en mi casa con una extraña, sintiendo que Linda me dio una palmada en la espalda. La abuela dice que todos son enemigos, parece enojada después de señalar su foto. Mi hija de 6 años me tomó de la mano y me llevó a la habitación de su suegra, me entregó una libreta de un cajón y dijo, la abuela me dijo que le diera esto a mami. Los familiares me decían cosas como gracias por su arduo trabajo o si necesita algo hoy, y fueron extrañamente amigables con el oficial de policía. El oficial que se acercó a mí mientras los saludaba me dijo a mí y a mi hija en voz más baja, huyan. Ahora habrá un gran alboroto aquí pronto, si su hija se lastima va a ser un gran problema. Asentí con la cabeza para no ser notado por ellos y me apresuré a regresar a mi habitación para cambiarme de ropa y poner las cosas de mi hija en mi bolso. Y cuando estaba a punto de salir de casa mi esposo me encontró. Sierra, ¿a dónde vas con todo ese equipaje? La voz de Neil avisó a nuestros familiares y bloquearon nuestra salida. No solo eso, sino que incluso los policías que se preocupaban por la seguridad de su hija estaban rodeados de familiares. Sal de nuestro camino, te pregunto a dónde vas. ¿Sabes qué? Tienes que entretener a tus familiares como mi esposa. Me voy porque ya no me siento segura aquí. Ya no puedo estar contigo. Entonces mi esposo me miró con una mirada horrible. Si quieres romper, está bien, pero si nos divorciamos por tus motivos egoístas, será mejor que lo hagas. ¿Preparado para eso? Está bien, ¿qué quieres decir? Parece que se había preparado con anticipación y me dio los papeles de divorcio.
Llene esto y luego escriba una promesa que diga que no le cobraré por la división de propiedad o la manutención de los hijos y luego recibiré sal de esta casa. Vaya, estás bien preparado después de deshacerte de tu propia madre. Ahora estamos en tu camino, pero necesito manutención para Linda. Soy la nieta de esta familia, así que no voy a renunciar a ella. Ahora que mi madre se ha ido, todas mis propiedades me pertenecen. Su único hijo cegado por la codicia. Neil parecía haber perdido el amor por su hija. Después de todo, resultó que mi suegra estaba preocupada, así que respiré hondo y le dije que los demás no lo sabían. Desafortunadamente no eres el único hijo que Linda y yo fuimos adoptados por ella. Y su familiar también empezó a entrar en pánico. Además, la persona que acabó con su vida no tiene derecho a mí, gritó mi marido mientras echaba espuma por la boca. De hecho, hace mucho tiempo mi suegra que no pudo, no soporto cómo estábamos mi esposo y yo, me dijo que ella realmente quería adoptarme como mi hija al principio. Me negué, pero ella estaba tan entusiasmada que realicé el procedimiento, pero pensé que solo estaba preocupada por mi relación matrimonial, pero nunca pensé que terminaría así. Levanté el cuaderno de mi suegra para que todos vieran. Grabado en detalle, escuchó a Neil emborracharse y murmurar: hice mucho trabajo para mi papá, pero la mitad es para mi mamá, y si no fuera por mi mamá, Sierra y Linda, sería libre de irme de aquí a la ciudad con el dinero. Decía que sus parientes la llamaban a menudo para algo pequeño y cuando le servían el té se enfermaba con náuseas, dolores de cabeza, diarrea, se adormecía y casi provoca un accidente automovilístico. Desde entonces había tratado de no tener nada que sus familiares dirían de ella. Escuché que casi la atropella un tractor, que usted estaba operando en la granja, ¿no es así? No, está equivocado. Ella sintió que su vida estaba en peligro, así que si algo le sucedía quería que yo investigara. Ella le había dicho al oficial de policía que sabía que quería que él me protegiera y Linda. Neil sonrió levemente, sus labios temblaban. Ese es el engaño de mi madre. No tengo ninguna prueba. Pude leer en su expresión impaciente que estaba tratando de fingir que no sabía nada. La policía ya está investigando y una investigación profesional debería poder descubrir si hay una reacción a las drogas en el cuerpo o si hubo alguna manipulación en el auto. Entonces el oficial se puso las manos en las caderas y asintió ampliamente a mi lado al escuchar esto. Mi tío dijo que es diferente de lo que sabemos. ¿No dijiste que si cooperamos con Neil él se deshará de tu propiedad y te dará una parte? Comenzaron a armar un escándalo. Estaba renunciando a mi propiedad. Me negué rotundamente a abrazar a Linda y cuando le di la espalda a mi marido, varios detectives entraron a la casa con un ruido de pasos y Neil y sus familiares fueron arrastrados. Más tarde la policía descubrió que el volante de mi madre, el auto del ave, estaba pintado con algo sospechoso y fue diseñado para que los frenos no funcionaran. Neil, quien fue perseguido por la policía basándose en el cuaderno de notas de su madre, también confesó que había empujado a su padre por el precipicio. También se reveló que mi esposo había preguntado. Sus parientes trabajaron en el auto y fueron condenados por delitos graves, ya que ha quitado la vida a personas. No podrá salir de la cárcel por mucho tiempo. Me divorcié y le pedí a mi esposo 10 millones de yenes como manutención para mi hijo. Hija, incluso si sale de la cárcel, tendrá una vida difícil y mi suegra dejó un testamento en el que toda la herencia se nos dará a mí y a mi hija, así que la voy a guardar para el futuro de mi hija. He regresado a la casa de mis padres con mi hija y vivo en la comodidad de vivir en la ciudad.